Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Amén. Bendiciones abundantes sobre sus vidas. Les invito a leer Santiago 1:2 en adelante, que nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Continuamos con nuestro tema: benditas las pruebas. Explicamos en el devocional anterior lo que implica tener sumo gozo en medio de este proceso de pruebas. Y hoy les quiero mostrar otro aspecto. Y es que en las pruebas se forma un círculo de crecimiento que es importante conocerlo. Ya que debemos tener por sumo gozo el hallarnos en diversas pruebas, debemos saber que lo que se prueba primeramente dentro de ese proceso es nuestra fe. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Y este círculo se forma de la siguiente manera. Primero se prueba la fe, como dijimos, y esto debe ser algo que se tiene por sumo gozo. Luego, la prueba de la fe trae como resultado la paciencia. Por eso es que dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, mis amados, es esa habilidad de sufrir, de tolerar las adversidades, las molestias en paz. Por tanto, la prueba de mi fe me enseña a tolerar la adversidad en paz, a enfrentar los contratiempos con una actitud no de queja, sino de gratitud en medio de las dificultades. Mire un ejemplo: para aprender a nadar hay que meterse al agua. Para ser fuertes y aprender a esquivar los golpes, hay que recibir golpes. De la misma manera, para que aprendamos a tener una actitud de tolerancia en la adversidad, o bien sea, para que tengamos paciencia, debe ser probada nuestra fe. Pero hay otro elemento que quiero resaltar y que se agrega a este círculo. Ese elemento es la sabiduría. Por eso dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, para crecer en la paciencia, necesitamos aprender cómo hacerlo, porque de lo contrario las pruebas o se extenderán más, o se repetirán, o serán insoportables. En ese momento debemos acercarnos a nuestro Creador y pedirle sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Dios se la dará. Fíjese de qué manera: abundantemente y sin reproche. Él lo hace a través de su Espíritu Santo, el cual nos guía hacia la verdad, nos da esa sabiduría. Él lo hace a través de su palabra, que es la verdad, que es una lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. En otras palabras, nos alumbra el entendimiento, nos da sabiduría. Y el círculo vuelve y se cierra donde empezó, en la fe. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Benditas sean las pruebas. Ellas nos hacen fuertes, nos dan paciencia, nos dan sabiduría, nos fortalecen la fe, rompen el doble ánimo que hace que el hombre sea inconstante en todos sus caminos. He aquí, repito, ese círculo. Lo primero es que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba ¿de qué? De nuestra fe. Nuestra fe es probada. Pero aquí viene
¿Y dónde continúa esto? Que esta prueba de la fe produce paciencia. Pero esta paciencia tiene que dar su fruto. Y para que esa paciencia dé su fruto, necesitamos la sabiduría. Y para que venga la sabiduría hay que pedírsela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero para pedirla, ¿cómo debemos hacerlo? Con fe. Ahora entendemos por qué la palabra nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que podamos, en medio de nuestras situaciones, en medio de la prueba de nuestra fe, alcanzar la paciencia, alcanzar esa capacidad de tolerancia en medio de las adversidades en paz. Que podamos, para alcanzar la paciencia, pedir la sabiduría a Dios. Y que podamos, cuando le pidamos la sabiduría, hacerlo con toda nuestra fe, para que nuestras vidas sean estables. Que así sea hecho en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor mío, por la palabra que hemos recibido. Gracias. Ahora, para nosotros, ahora después de ver o de escuchar estas palabras y entenderlas, para nosotros será un sumo gozo el estar pasando por pruebas, el que nuestra fe sea probada, porque sabemos que vendrá la paciencia, que vendrá la sabiduría y que la fe se fortalecerá para seguir hacia adelante. Así que gracias, Señor. Permítenos pasar este proceso con ese gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén.